En el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista dice: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El tema de hoy es el arrepentimiento como la llave para el nuevo nacimiento. En el primer devocional que vimos, que lo llamamos la propuesta de Dios, hablamos del arrepentimiento como una de las condiciones necesarias para poder ver y entrar en el reino de Dios. Es decir, como condición necesaria para recuperar nuestro vínculo con Dios el Padre. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hace referencia a este concepto del arrepentimiento como esta condición para acercarnos y para volver a Dios. La definición de arrepentimiento es aquel pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso o manera de actuar. Esta palabra tiene su raíz en el concepto griego metanoeo o metanoia, que significa cambio de mente o perspectiva. Por lo tanto, tiene dos implicancias, una intelectual y otra práctica, porque el que cambia su perspectiva de la vida y de la realidad básicamente va a cambiar también su manera de moverse en esa realidad, su manera de actuar en esa realidad. El término arrepentimiento designa una voluntad personal y sincera de asumir responsablemente las consecuencias de nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Como les decía, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla de este concepto y hace diferentes llamados al arrepentimiento. Tenemos un llamado colectivo, como en el que aparece en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero también hay llamados individuales o personales al arrepentimiento, como encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, que dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, éste alcanzará misericordia. Ante la presencia de Dios hay solo una categoría de personas o de seres humanos, pecadores. Lo que sí hay dos formas que tienen las personas de pararse frente a esta realidad del pecado. Una es justificarse mirando siempre al costado o alrededor al otro que es más pecador que él. Entonces se justifica o justifica su accionar. Y la otra, aquel que tiene un corazón sensible, sincero, abierto, espontáneo, que asume su condición de pecador y se acerca a Dios quebrantado para recibir de Él el perdón y la sanidad de su alma. Los que confiesan su pecado y se apartan son los que Dios abraza y los cubre de esa misericordia que significa amor incondicional. La Biblia dice así acerca de estos dos tipos de personas: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto nos da mucha paz. Dios sabe quiénes somos, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y delante de Él no hay nada que podamos esconder. Pero aún así, Él nos ama. Su amor es incondicional. Sin embargo, para disfrutarlo, la condición es reconocer ese estado en el que nosotros nos encontramos. Fíjese lo que dice Romanos 5:8.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabe que el rey David, según la palabra de Dios, dice que era una persona conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Sin embargo, si uno lee la historia de este rey, va a encontrar que cometió muchísimos errores y muy graves. Sin embargo, David supo escribir salmos como el Salmo 51, donde él abre su corazón y se muestra delante de Dios, compungido, arrepentido y reconociendo su condición. Para terminar nuestro devocional, me gustaría que juntos podamos orar tomando como ejemplo esta oración tan hermosa que escribió David. Y dice así el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devolveme el gozo de tu salvación, porque no te deleitas en sacrificio, que yo lo daría. No te agrada el holocausto, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Amén.